Saludos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a resolver el problema 1175, donde nos dicen que dos canicas uniformes de 75 gramos y 2 centímetros de diámetro se apilan como se muestra acá en la figura, en un recipiente de 3 centímetros de anchura, es decir, la distancia de este punto a este punto es de 3 centímetros. Nos piden calcular las fuerzas en el recipiente que se producen en los puntos A, B y C. Entonces vamos a resolver este problema. Lo primero es realizar un bosquejo de la situación. Entonces vamos a tener acá nuestro envase. Vamos a tener acá la primera esfera, es una esfera, una canica, una esfera. Y vamos a dibujar la segunda canica de esfera. Bien, vamos a colocar entonces por acá las distancias. Fíjense. Vamos a llamar a esta distancia D. Y vamos a notar algunos aspectos fundamentales. Primero voy a trazar acá una horizontal que va a pasar obviamente por el centro de la primera canica o esfera. También voy a trazar otra horizontal que va a pasar por el centro de la otra canica o esfera. Bien, ahora fíjense lo siguiente, yo voy a unir estos dos puntos, o incluso podría trazar las verticales acá. Vamos a trazar primero las verticales. La primera vertical y la otra vertical por acá. Perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo puedo acotar estas distancias. ¿Por qué? Porque esto sería R. Esta distancia sería R. Al igual que esta distancia también sería R. Por lo tanto, este es R y acá es R. Y esta distancia acá sería D menos 2R. Muy bien. Por otra parte, yo puedo trazar una diagonal entre estas dos. Ahorita estamos haciendo una descripción geométrica del problema. Entonces acá se forma un triángulo. Vemos acá que se forma un triángulo. ¿Acá? Entonces, para este triángulo, la diagonal, en vista de que son esferas y están en contacto, esto mide R y esto mide R. En consecuencia, si dibujamos ese mismo triángulo acá un poco más grande, vamos a poder definir un ángulo θ, donde la hipotenusa mide 2R y la base o cateto adyacente mide D menos 2R. De donde el coseno del ángulo mide D menos 2R entre 2R. Ya por acá podríamos calcular ese ángulo, por lo que ya la geometría de este problema está resuelta. La geometría. Bien, ahora vamos a resolver la parte estática del problema. Para ello vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Los diagramas bien. Entonces, para los diagramas de cuerpo libre, nosotros vamos a dibujar los dos diagramas, es decir, para los dos cuerpos. Como les he mencionado en clase, lo primero que debemos incluir y que no debemos olvidar es el peso. El peso para las dos esferas, que es el mismo. Muy bien. Segundo, vamos a colocar acá una nomenclatura o nombre. Vamos a llamar a esta la A, B y C. Creo que esta es la nomenclatura que usan acá, A, B y C. Perfecto. Y yo voy a llamar a esta esfera 1, 1 y 2. Para poder identificar de forma ordenada los diagramas. Diagrama de cuerpo libre 1 y diagrama de cuerpo libre 2. Perfecto.
Entonces, fíjense que acá para la esfera 1 yo voy a tener dos reacciones normales, una en el punto A y otra en el punto B. Entonces vamos a colocar las fuerzas correspondientes. Vamos a colocar acá y acá. Vamos a usar otro color por este lado. Este sería NB y este sería NA. Además, para este caso va a existir, como ya vimos acá, una fuerza de contacto entre las dos esferas que se va a manifestar en esta zona. Entonces, esa fuerza de contacto va a ir dirigida a lo largo de esta línea, que también iría hacia acá. Esta vamos a llamarla NR, R de reacción, normal de reacción. Y además esta fuerza, por la tercera ley de Newton, va a aparecer en el otro cuerpo, pero en sentido opuesto. NR. Muy bien. Y nos faltaría acá una última fuerza que aparece en el segundo cuerpo. En el segundo cuerpo nos falta incluir la reacción que ocurre en esta zona, que sería la normal C, NC. Vamos a colocarla por acá. NC. Y de esta forma ya acá tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre ya construidos. Entonces pues, podríamos incluir incluso una referencia en cuanto a los ángulos para poder descomponer estos vectores en las componentes horizontales y verticales. Entonces notamos que nuestro ángulo lo definimos de esta forma, entonces ubicamos este ángulo acá. Acá, igualmente acá. Y mediante la regla que vimos en clase, definimos también estos otros ángulos por rotaciones de ángulo. Perfecto. Entonces acá vemos que ya tenemos los dos diagramas de cuerpo libre construidos y ahora procedemos a aplicar las ecuaciones de equilibrio para los dos cuerpos de forma independiente. Porque fíjense lo siguiente, si yo aplico las ecuaciones de equilibrio en este cuerpo, yo voy a tener sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y momentos en Z. Vamos a colocar F, F y M. Por acá yo tendría tres ecuaciones y acá yo tengo casualmente tres incógnitas. Por lo tanto es un sistema cerrado. Y lo mismo o algo similar ocurre acá. En este caso yo tengo dos incógnitas y podría plantear tres ecuaciones, de manera que esto forma un sistema cerrado, no tendría ningún inconveniente. Entonces vamos a proceder. Vamos a empezar por el cuerpo 2, ya que solamente tengo dos desconocidos, dos incógnitos. Aplico ecuaciones de equilibrio en el cuerpo 2. Entonces, fijamos, en X puedo sumar momentos, voy a tener menos NC, sumatoria de fuerzas en X, menos NC, acá la vemos, menos NC, más NR, vamos a dibujar acá el triángulo para evitar confusiones, este es NR, este sería NR coseno, y este es NR seno, más NR coseno. ¿Por qué aparece el coseno? Puesto que es una proyección horizontal de la fuerza de reacción. Este es X. Y ahora sumamos fuerzas en Y, también debe dar 0. Si sumamos las fuerzas en Y, vamos a primero incluir el peso menos mg, menos mg, más nr
por el seno de teta igual a 0. Entonces ya de acá vemos que directamente podemos despejar NR. NR vale mg entre el seno de teta. Y una vez despejada NR, vamos a colocar ecuación 1 y 2. Sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1 para obtener NC. Entonces, acá vamos a obtener que NC es igual a NR por el coseno de teta. Cuando sustituyo la ecuación 2 en la ecuación 1, voy a obtener que esto es mg entre seno por el coseno. Y esto es igual a mg entre tangente de teta. De esta forma, concluimos acá que NC vale mg entre tangente de teta. Y por acá ya finalizamos. Y ya fíjense que encontramos dos resultados. Este es un resultado, este es otro resultado. Entonces ya aquí, esta lo conocemos y la conocemos. Ya podemos ingresar ahora a este cuerpo para ubicar o determinar las reacciones Na y Nb. Vamos a realizar esto. Ecuaciones de equilibrio para el cuerpo 1. Entonces, para el cuerpo 1, vuelvo a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué voy a obtener por acá? Cuando sumo las componentes horizontales, voy a tener menos NR por el coseno, porque es la componente horizontal, menos NR coseno, más Na igual a 0, ya que no tenemos más componentes que actúan en la dirección horizontal. Con respecto a la vertical, vamos a aprovechar, sería menos mg más nb menos nr seno, que es la proyección nr seno, que como dijimos anteriormente es la proyección vertical. Entonces por acá determinamos directamente Na. Na tiene un valor de NR por coseno de teta. Y fíjense que acá ya NR la conocemos de esta parte. Entonces NR, cuando sustituimos, entonces NR sería mg entre seno por el coseno, que sería mg entre tangente de teta. Vamos a anotar por acá, Na tiene un valor de mg entre tangente de teta. Y nos queda solo una incógnita que sería NB, de donde NB es igual a mg más nr seno de teta. NB es igual a mg más nr, ya sabemos que tiene un valor de mg entre seno de teta por el seno de teta. Estos se van y nos queda 2mg. Y acá tenemos nb igual 2mg. Y de esta forma ya calculamos todas las reacciones que nos solicitaban. De esta forma finaliza el ejercicio. Muchísimas gracias por la atención.